de ir avanzando en todo esto, porque el 20, que es el día que nos vamos a encontrar, probablemente suceda algo. ¿Qué es ese algo? Yo lo voy a mantener, voy a informar también por mail, por correo, eso para que puedan. Es posible que venga un escultor amigo a relatar su experiencia, digamos, de un trabajo que hemos hecho con él sobre arte, vida y política, ¿no? Donde vamos a juntar toda la comisión, de historia del arte, de la cátedra de la cátedra del Castillo, la cátedra Mobiliaria, la cátedra Liberatoria, vamos a juntar todo. Probablemente va a ser tipo 7, adelantaremos un poco, para que estén todos juntos. Ahí lo voy a avisar bien, porque sería, bueno, evidentemente haremos clases, con lo cual no es que perdemos, sino que ganamos en otro sentido, ¿no? Entonces va a venir un escultor muy conocido, digamos que ha hecho un trabajo bastante importante, como el Charnaví, no sé si lo conocen, es el que hizo la estatua, la escultura del Che en bronce. ¿Qué está haciendo Juana? Sí. Va a venir acá, digamos, a hablar, claro, tú dices. Va a venir a hablar acá contando algunos aspectos que algunas situaciones que se han planteado y algunas cosas que no ha contado claramente. Bueno, va a ser interesante, yo voy a estar abierto a que todos le hagan preguntas y trabajar y bueno, pero no está confirmado, o sea que de pronto obviamente tenemos un problema ahí el día 20, lo cual eso nos va a atrasar aún más el parcial y veremos cuándo se un poquito parcial y veremos quién. No va a ser un parcial de resiliencia. El plan B es que vamos a completar de dar solo y eurocentrismo. Y yo se lo voy a mandar también. No se lo mandé ahora porque, digamos, tenía un punto material. Acá me reclamó la compañera acá y digamos, basta. No quiero, no puedo leer todo. Sin embargo, las guías están para focalizar lo que hay que leer. No es el tema de tomarse el texto. Nosotros habíamos quedado con Heidegger, ¿no es cierto? La última vez nos quedamos con Heidegger. No hemos leído Heidegger. Hemos leído Kant, sí. Se lo completo, y Heidegger no. Entonces vamos a leer ahora a Heidegger rápidamente, porque es lo más importante, y vamos a ver de Leopoldo Sea y Hegel también los aspectos más considerables que hay que leer y que conocer de toda esta parte, que es la conquista, Europa como centro de la historia, eurocentrismo y etnocentrismo y la civilización. Para poder ir adelantando y quedarnos con el texto de Todorov para el día 20, en caso que no venga, no tengamos éxito, tenemos la clase normalmente, revisar, van a contestar las guías, preguntas guías, les voy a mandar las guías para que ustedes las tengan contestadas. A mano pueden traer, lo voy a poner en el paso, ustedes, como están de acuerdo, en el espacial, digamos. Yo ya entregué la primera. Yo entregué la primera. Yo entregué la primera. Digamos. Ahora pregunto una cosa, el de Aquina, la guía de Aquina, no corresponde todo a los capítulos que tenemos, Mona. ¿Cómo? No corresponde todas las preguntas o los ítems a los 3 capítulos que tenemos, 4 capítulos. Una sola selección. Y Descartes también. Muy complicado. Descartes tampoco completar porque también. Las últimas no. A corto, no lo voy a agregar, voy a contar. O sea que de pronto están limitados a meditaciones metafísicas, lo que pasa es que también está el discurso del libro. Sí. De todos modos, la guía, digamos, es una ayuda complementaria, digamos, general e integral. No, me mandan lo que está dentro de los textos que... ¿Lo mandamos por mail? ¿Lo mandamos? No. Lo traemos. Inclusive a mano alzada. Bueno, listo. No va a decir a mano alzada. Yo Porque la lo que digo era que el trabajo no la termino porque no la encuentro. ahora lo vamos a ver. La guía de Kant, la guía de Heidegger, la guía de Hegel
la guía de SEA. De Marx, yo les mandé un resumen. Yo le voy a armar una guía especial para que puedan trabajar. Porque acá Marx es casi un resumen. Y la porque más que una guía es una especie de resumen. Sí. ¿Y lo que es? Nada más que para tener una idea general. Kant, Heidegger, SEA, Hegel y Marx. Sí. Marx que no le he mandado. Yo le diría los tres porque, bueno. La inmadurez biológica del ser humano ni la división. Sí, pero la guía de Marx Yo me claro, lo de más o menos, pero el lenguaje no. cerrarlo, que están contestadas. Digamos, que sabemos cómo hacer. De todo el de aquí la guía a veces excede el material que tiene para leer. Teníamos el material completo, o sea, dábamos el curso de método y meditación y metafísica completa. Y en aquí nos damos no solo la monarquía, sino que damos otros capítulos. Después no tenemos guía. ¿Cómo? Después no recibimos. va a mandar las guías de canje de vamos a, y también, a ver, Descartes, bueno, Descartes con esto no se tiene hasta ahora, ¿sí? Igual La que guía de Entonces era re importante lo de la... A ver. Grande es el único que vimos. Sí, yo también. ¿Qué decías? El diseño maligno no. Ese vino mal. La Descartes. No sabía que lo teníamos que leer y la guía. ¿Cómo no está? No lo nombraste ahora. No agregues más, por favor. No. Sí. Sí, la guía está, pero no la vas a pedir. ¿Cómo no decís? La guía de Descartes, sí. No la nombraste. Nombraste Kant, Gracias. Cállate. Pero la guía de Descartes, a ver, vamos a porque después ver. la Sí, tiene dos partes. Sí. Primero lo que hicimos acá, nada. ¿Está? O sea, lo tenemos. No Ojo, que tiene. las guías también están construidas teniendo en cuenta los textos Y la guía, sí. O sea que, por ejemplo, una guía sencilla que ustedes pueden ver, digamos, es la de que habla de Hegel, en la mano. Segunda. Bueno, también tienen la guía que no le estoy pidiendo, pero, digamos, la guía de la filosofía del mundo moderno, racionalismo, esta la tiene. Donde dice síntesis geográfica, digamos, mundo moderno, historia de Europa, horástico, o sea, es una especie de guía de lectura de esto, del texto de la ficha 3, del racionalismo, empirismo y cientificismo. Sí, es demasiado. No. ¿Esta de quién es? ¿Cuál es? Teórico 1. No, pero eso es de fundamento. Ah, bueno. No. Aparece, bueno, la clase también está, o sea, es una guía para leer esto. Eso de fundamento. Sí, ojo, la guía de esta no son un examen, no lo voy a hacer. Oscar, Sí. ¿eso puede ser que sea de fundamento? Yo no lo imprimí, porque esa guía la habíamos visto en fundamento. Dice, guía del teórico, Teórico 1. modernidad. No, perdón. No te equivocado. Me he equivocado. Claro, yo lo hice. Cabeza de fundamento. Claro, tengo que mandé equivocada, porque es esta. Claro, yo esa no la imprimí. Mañana se la mando, mañana o esta noche les mando esta misma guía, que es esta guía. El teórico 1. Esto no lo vimos. Esto lo vimos. No lo sé. Nada más que para orientar y y acá dice, bueno, aparece el mundo moderno, la historia de Europa, comentario de Horático sobre qué significa Europa,
las naciones se centran en sí mismas, en la europea, el concepto de la planetarización, Europa sede de la racionalidad. ¿Me escuchan? Un poco más o menos contamos. Bueno, la Europa dominadora se entiende como civilizadora. Europa surge o se eleva de lo particular, de su particularidad a lo universal, y el occidente abarca todo el mundo. Después aparecen los muchachos que estábamos hablando. Descartes, sentimiento de racionalismo, con la ubicación en tiempo y espacio. ¿Cuál es el alcance de la posibilidad de la ciencia y cuál es el grado de verdad? El gran problema de Descartes. Galileo, Copérnico, ¿qué significa la evolución copernicana? La evolución copernicana, el paso de lo antropocéntrico, digamos, a lo heliocéntrico, o sea, que no es más el centro de todo, sino que crea con todo el mundo. Newton, matemática, y el concepto de infinitud desde la matemática y el concepto de la finitud desde la física. ¿No es cierto? O sea, son los elementos que están manejando hacia 1700, estos señores. O sea, Kant, Leibniz, digamos, y no tanto Descartes, pero sí Kant. Bueno, ¿qué significa el realismo aristotélico? Digamos, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado del realismo aristotélico? Con el tema del emergente de la ruptura que hace también Tomás Moro, de ese realismo aristotélico, digamos, ¿qué era el realismo aristotélico? ¿Se acuerdan? Realismo aristotélico. Tomás Moro lo tomaba desde el punto de vista de la monarquía, como que lo que era natural y que venía de Dios debía ser lo que regía, lo real. Claro, pero también hay una crítica hacia el racionalismo aristotélico, porque digamos, Tomás Moro es un avance como Tomás de Aquino. Y en ese sentido, lo que hace Tomás, lo que es la crisis o la crítica al realismo aristotélico, que da origen, digamos, no de Tomás Moro, ¿no? Sino en la modernidad, en este punto, es que de pronto se olvidan las verdades, digamos, tautológicas que estaban planteadas por el realismo aristotélico. ¿Qué significaba la verdad tautológica? Las cosas eran por naturaleza. O sea, cuando decía, el esclavo es esclavo por naturaleza, el amo es amo por naturaleza, la mujer es inferior al hombre por naturaleza. Estamos planteando términos, o sea, elementos que no podían ser cambiados, discutidos o revisados. Entonces, el gran tema del realismo aristotélico, que bueno, de pronto era todo un poco tautológico que estaban implícitos en la propia afirmación. O sea que de pronto, al decir eso, digamos, no daba pie a una nueva especulación, sino que se cerraba, abría y cerraba el libro, ¿no? Esto es así porque es así, punto. Y para el que es así es por naturaleza, lo plantea por naturaleza, con lo cual le daba un elemento, digamos, que era casi indemostrable, digamos, pero que supuestamente estaría demostrado por la naturaleza, como un elemento superior. Bueno, ese es el realismo aristotélico, que ya hacia el Renacimiento y hacia la modernidad colapsa. O sea que de pronto ya no sirve más. Digamos, no sirve más para quién, para la burguesía. Bueno, el Renacimiento como acto de negación de ese realismo aristotélico, por un lado, del pasado filosófico, o sea, se quedan sin Aristóteles, digamos, en el Renacimiento, con la modernidad, o sea, con Descartes, digamos, y aparece la necesidad de la búsqueda de un nuevo punto de partida, o sea, de una nueva filosofía, ¿no? Ahí es donde Descartes rompe el realismo aristotélico prácticamente, y, digamos, avanza después hacia Kant, desde la duda en primer lugar, hacia el método como duda metódica, y después Kant, que ya de pronto establece lo que ya estamos viendo por ahora. Digamos, la crítica de Aristóteles es que solo defiende verosímilmente sus propias proposiciones. Esto es así porque es así. Digamos, el así puede ser el hombre, el esclavo, la naturaleza, los pueblos, por naturaleza somos mejores. Entonces, a partir de ahí, los griegos, ¿no? Claro. Es decir, ya no hay una defensa sin elementos para poder ser debatido. Acá yo pongo también una noción androcéntrica, que es justamente la noción aristotélica, ¿no? Se lo plantea. La duda metódica no es escéptica, eso lo ven a través de Descartes. Deducción e inducción. Bueno, deducción, saben, hablamos de lo que es la deducción, ¿no es cierto?
teoría de deducción? No. ¿No? Bueno, deducción son leyes universales. O sea, hablamos de Newton, sí. Sí. Bueno, Newton establece una ley universal y es tomado por Kant como una forma de establecer la ley universal. Si bien la ley de gravedad la hizo Newton en el año 60 años de Kant, o sea, 1710 más o menos, ¿sí? Antes de que Kant, digamos, escribiera su física de la razón práctica, Kant lo que hace es analizar y tematizar lo que hizo Newton. Tengan en cuenta que para ese momento Europa estaba dividido en dos grandes líneas de posición. Uno eran los empíricos ingleses, recuerdan eso, los empíricos ingleses, y otro eran los racionalistas cartesianos, o sea, lo que venían desde 1600 y pico hasta el siglo. ¿Sí? Y entre los dos había posiciones irreconciliables. O sea, los empíricos decían que únicamente a través de experiencia cotidiana, repetida y todo eso, puedo alcanzar a conocer la verdad, porque la verdad es llevado por la experiencia, por las cosas concretas, ¿no? Y entonces le dábamos en el ejemplo de un ganso, 100 gansos, 1000 gansos blancos de acuerdo. Eso. Y entonces, digamos, que ya llevaba a un escepticismo, porque, digamos, en algún momento apareció un ganso raro que me rompía todo. Entonces, ese era el tema, digamos, el empirismo inglés, que también medía todo, miraba todo, pero no alcanzaba a hacer una ley general. Porque cuando decía, bueno, todos los gansos son blancos, parecía un ganso negro, con lo cual, lo único que quedaba para decir, la excepción confirma la regla. Pero cuando son 1100 de excepciones, el la regla desaparece. ¿Sí? Esos son los empiristas ingleses, Locke y Hume. Y Locke es el más lúcido de todos, porque dice, esto es un desastre, esto no camina, no le encuentro la vuelta, faltaba un toque que lo da Kant. Los racionalistas también planteaban el pensamiento nada más que deductivo, que en realidad era casi una repetición, con un poquito más de sutileza que el pensamiento aristotélico, ¿no? También era este tema de que las proposiciones, digamos, estaban ya implícitas, pero visiblemente de entrada, también estaban planteadas en el racionalismo cartesiano o racionalismo europeo. Se llamaba racionalismo europeo, o sea, continental, en las dos grandes líneas que había en 1750, y el empirismo inglés. Eran irreconciliables, como si fueran dos ejércitos se peleaban. No se daban por y decían, yo tengo la razón, yo tengo la razón. La cuestión es que ninguno de los dos podía construir una ley universal. No había. ¿Quién descubre una ley universal? Sin saberlo, Newton. ¿Recuerdan lo que dije? El tipo establece un principio a priori racional, digamos, que dice, bueno, todas las cosas se caen. Porque inclusive va más allá de la experimentación, porque todas las cosas se caen. Pero le agrega un elemento nuevo que inevitablemente tiene que estar sometido a la práctica. Se caen de la misma forma. Entonces se pone a practicar empíricamente esa cuestión para demostrar que todas las cosas, cuando descubre que todas las cosas se caen de la misma forma y lo practica y lo comprueba, sin saberlo, había hecho una ley universal, que era, digamos, la ley de gravedad. Kant le pone el título, bueno, esa es una ley de gravedad. ¿Qué hizo Newton? Bueno, primero estableció un principio a priori, lo sometió a la práctica y a partir de ahí sacó un nuevo principio, que es una ley universal, que puede explicar las cosas particulares. O sea, es universal a lo particular. Ese es el pensamiento deductivo. O sea, de una ley universal deduzco cuestiones particulares. Eso, digamos, o sea, también pasa con con el tema jurídico, o sea, o con el tema de la moral, Se hicieron el pensamiento deductivo. Claro, se establece una ley general, que puede ser un código penal, un código civil, un código comercial, y a partir de ahí se resuelven las cuestiones particulares, ¿no es cierto? Son deducciones que se hacen. Como toda deducción, tiene, digamos, sus problemas y sus interpretaciones. Pero, digamos, lo único, por eso Kant decía, lo único verdadero es la matemática, que me impide salir a la interpretación. En el tema de la moral, de la ética, cuando tengo que resolver algo jurídico, puedo tener interpretación. Sin embargo, y aparece el pensamiento deductivo, es deduccionalísimo, una ley particular.
El pensamiento inductivo es el que le comenté antes, de una ley particular, de una cuestión particular, emerjo a un universal. Y casi eso es imposible, salvo para el concepto de lo que es lo bello, lo que él llama. Claro, eso lo habían visto, Juan, ¿viste? ¿Sabes? Eso se entiende, ¿no? Sí. Ah, listo, va. Ya está. Entonces, cerrado, con esto tenemos acá empirismo, racionalismo y criticismo. A toda esta parte de Kant le llamamos criticismo, porque une criticismo. Criticismo, ¿por qué? Crítico en el sentido de análisis. Él analiza el pensamiento empírico y analiza el pensamiento racional. Lo une, hace un análisis, digamos, y saca una síntesis. La síntesis es las leyes universales. ¿De acuerdo? Es un poquitito parte del secreto de esta primera con foco muy grande a la noción de Europa, del posicionamiento europeo, o sea, qué significa Europa, como su particularidad la lleva a un concepto de lo universal. O sea que, de pronto, desde la particularidad europea emerge, digamos, el concepto de lo universal. O sea que Europa universaliza su particularidad. Lo que pasa en Europa es lo que pasa en todo el mundo. El concepto de la globalización. O sea, se va a poner. La globalización es más complicada, porque pensamos que nosotros pensamos igual que eso. Ahora, está clarito, cerramos puerta con eso. Bueno, acá tenemos la ficha 3 completita. ¿Hay alguna duda sobre la ficha 3? ¿Los que han seguido? ¿Los que han visto? ¿Los que han trabajado? Vamos al texto de la serenidad. La ilustración, recuerdan que hemos visto la pasada. Sí. ¿Quiere alguna duda sobre la ilustración? ¿Quiere leer público? Volver a leerlo. ¿Recibieron el texto del cambio de ilustración? Porque yo lo configuré, digamos, listo, eso no, para poder acuérdense de borrar la guía de modernidad estética autonómica, porque era la guía de la mandé equivocada. Bueno, entonces, con la ilustración, tengan en cuenta lo siguiente. A ver si lo tengo acá, la guía de sigamos con la guía. Retiro ver primero. ¿Qué diga que la serenidad no la tenés? Sí, lo que no tengo es la guía. Sí, los textos creo que los tengo que ya. Mandó la guía después de la ilustración. Yo tengo la serenidad. Bueno, yo mañana voy a mandar la guía. Y de nuevo, y ustedes me dicen, me confirman si la recibieron o no. Así yo me quedo tranquilo de que las han recibido. Pues yo a veces mando y vamos a tener que jugar a ver si jugando el número 1. Hay varios profesores que estamos dando, no ponemos la guía como para subir a la reloj. De todos modos, ¿Vos la tenés? ¿Vos la tenés, no? No, bueno, ¿qué es ilustración? Acá le preguntamos. ¿Qué entiende Kant por estar en minoridad? Para que tenemos que buscar y trabajar en esos sentidos. ¿Y qué definición hace Kant entre uso público y uso privado? ¿Qué relaciones se pueden establecer a partir del texto entre la libertad de obediencia y los diferentes usos de razón? ¿Hay ilustración cuando hay una subordinación del uso universal, del uso libre y del público de la razón? ¿Cuál es el punto kantiano acerca? Nada más que eso. No, la crítica de la razón pura no interesa, nada más vamos a ver qué es ilustración. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Yo creo que eso. ¿Alguna duda sobre ilustración? No. Volver a leerlo. Sí, la mandaste yo tengo más de 4 puntos. No, tiene 8. Sí, yo se la tengo. Yo tengo 4. Que tiene mitad, esa no la está.
La misma, no sola. Sí, que es La primera parte, la segunda no va. por estado de neutralidad, Sí. por ejemplo, Sí. Ya tenés un trabajo. ya tengo trabajo hecho. Yo tengo el de aquí, no, Público. público privado. Y establecer a partir del texto entre libertad de obediencia, porque es un poco el tema del uso de público y privado. Bueno, muy bien, me parece. Eso, Lo que acaba de plantear me parece que es el tema, ¿no es cierto? Es decir, la libertad no existe. eso es lo que ponemos en el Ya. punto. La libertad no existe. Es una libertad pautada para mejoría del Es una libertad que no existe. Una libertad pausada, digamos, no hay libre albedrío en este caso. Hay libre albedrío para manejarse dentro de los rangos de lo que la escritura y la moral burguesa que plantea Kant. O sea, el deber ser de un burgués. Digamos, es la libertad para tomar la decisión si cometo el delito o no cometo el delito. O sea, si soy fiel a mis convicciones, si soy fiel a las convicciones del deber ser burgués o no. Y ese es el núcleo ético, que es el momento de la verdad. Acá hay una cuestión muy importante. Él dice, de ahí viene el tema de lo público y lo privado. Digamos, el hombre, la sociedad puede estar integrada totalmente por hombres malos. O sea, hombres que están dispuestos a delinquir y que tienen intereses propios, que entran en conflicto con los intereses de los demás. Y ahí no hay ningún inconveniente. Dice, sin embargo, públicamente deben obedecer la ley. Y públicamente, si cometen algún delito, es porque se exceptúan de esa situación. O sea que él roba, pero no quiere que robe. O sea, acepta la condición pública general del deber ser, digamos, pero él se exceptúa en ese momento y que comete una infracción o un delito. Por eso habla del funcionario, claro, que no lo puede. Exactamente. Justamente, ahora, los funcionarios sí. Entonces a eso llama una cosa que tiene que ver con el espíritu maligno, la estirpe de los demonios. Digamos, una sociedad, es más, la sociedad está conformada por una estirpe de demonios, o gente que quiere delinquir y que de pronto no se anima. O si se anima, se exceptúa, ¿no? Sabiendo que lo pueden agarrar, o se exceptúa en el sentido de que él roba pero no quiere que le robe, mata pero no quiere que lo mate, en fin, este tipo de cosas. A eso se refiere una gran sinceridad y un gran criterio. Bueno, conocer, bueno, acá hay intereses distintos. La gente, el burgués tiene intereses propios. Y en ese sentido, pero ¿qué pasa? Debe hacer un uso público de la razón y de su decisión en una sola dirección y en un solo sentido. Y ahí tiene que ver. En ese marco se mueve la libertad. Un poco antes, muy poquito antes, Rousseau había escrito el contrato social, ¿no? Pero que en realidad el contrato social, que parece un texto humanista, en realidad es el texto que consolida la teoría del Estado. O sea, yo cedo parte de mis derechos al Estado para que el Estado me garantice de alguna forma la vida y la supervivencia en la sociedad. ¿Qué derechos a todos? Cedo todos mis derechos. Le cedo mi plata a través del fisco, le entrego mi vida a través de que el Estado me puede convocar al ejército para hacer una guerra. O sea, de pronto, bueno, ya el Estado argentino, digamos, con los tantos estados, digamos, normalmente, funcionaban con la conscripción, digamos, y bueno, y el fisco todos lo conocen, ¿no? Así que eso lo tenemos cuando vamos a comprar un paquete de fideos, estamos pagando IVA, así que también el fisco está ahí, digamos, en todo el mundo, en Chile, en Estados Unidos, porque un Estado se define por el poder que tiene de recaudación. Un Estado que no recauda no existe. El Estado está definido en el mundo capitalista por el poder de recaudación que tiene
digamos, de lo que producen sus ciudadanos. Así de simple. Digamos, el Estado del gobierno del muchacho de la Rúa en el 2001 colapsa no solo por déficit políticos y por un montón de situaciones económicas que se habían agotado, sino porque ya no había recaudado más. No tenía plata, no recaudaba. Había un clima de rebelión fiscal que nadie pagaba nada, porque daba lo mismo, porque estaban todos quebrados, estaba todo mal. Pero no importa, el Estado dejó de recaudar. El hecho concreto es que este Estado dejó en un momento de recaudar. Ya no recaudaba. Prácticamente las arcas estaban vacías ya. Y esto funciona con el sistema. El Estado y el funcionamiento del Estado está pagado en el sentido. De ahí la gente que se fabrica papelitos, los lecom, los bocón, los levac y todas esas cosas extrañas. Bueno, en Alemania la inflación diaria era del 800%, ¿no? O sea, digamos, un pan de manteca que a la mañana costaba un peso, ahora no se puede costar 600, ¿no? Digamos, así que, digamos, y eso es la crisis de Weimar previa al ascenso de Chile. Ah, claro. Mi abuelo había comprado barcos alemanes como inversión. En papel o cuerpo. El papel o cuerpo mi padre con los barcos alemanes porque cuando estalló el problema de Hitler no valían nada. ¿Se faltan más? ¿Se faltan más? Y aparte, Mi papá en su cuarto lleno de cosas. claro, porque garantizan de la mano. Ya tenía que comer, es como pasa en Uruguay, que vas a comprar algo. Aunque me comentaron que en Chile pasa parecido, que la cosa es cara, que vas a comprar algo que paralelo al dinero nuestro es mucho más elevado el costo, ¿no? Pasaba en otra época, yo vivía en una calle, la redonda, Bueno, siendo el Estado, el Estado recauda. Los Estados consolidados recaudan. Brasil recauda, Chile recauda, Paraguay recauda. O sea que en la medida que haya recaudación, digamos, aunque no nos guste, sigue siendo. Si no, digamos, se disuelve el Estado. Y ahí te quiero ver. Porque ahí no funciona ni el sector privado ni el sector público. Digamos, cuando el Estado desaparece el Estado, desaparece la administración. Bueno, pero digamos, este tema del contrato social rusoniano es el que consolida el tema del Estado. O sea que dice, bueno, te ceden parte de la libertad. Parte de la libertad es parte de tu vida. Y de tu vida también. Puedes convocarte para hacerlo. Ten en cuenta que en la Primera Guerra Mundial, cuando sucedió que nadie quería, los voluntarios que iban heroicamente a pelear en el frente inglés, cuando llegaron a los 200.000 cadáveres, digamos, nadie quería ir, entonces hicieron una conscripción obligatoria. Contrato social, dice que no, adentro. Baile. Este es un poco parte del tema. Bueno, este es el tema de la modernidad, un poco como estamos hablando, pero sin embargo, acá curiosamente estamos, no sé, ¿alguna duda de esto? Demasiado simple, digamos, deductivo, inductivo, noción del Estado, público, privado, digamos, qué significa el Estado público, la nación pública, o el deber público, la libertad de cortar, que lleva inclusive a Foucault a dedicarle dos libros directamente acá, donde dice, bueno, a mí me choca, dice Foucault, el sapere aude de la ilustración, después con el uso público y el uso privado de la libertad. Entonces, bueno, evidentemente se llega a la conclusión esta, en realidad estaba hablando un tema para inaugurar una relación de pensamiento, de salida hacia la iluminación o hacia el entendimiento, pero en realidad estaba cerrando el tema de la cuestión pública en función del poder central del emperador. O sea, en ese momento ya, no me acuerdo, Federico II. Entonces, digamos, en ese sentido, bueno, es un texto ordenador del poder político. Muy bien. Kant, en ese sentido, vimos dos cosas. Algo de lo que establece la ficha, que es de cómo se estructura
en la superación del empirismo y del racionalismo a través de la crítica de la razón pura de Kant, digamos, por un lado, y por otro lado, el tema de la ilustración. Son dos elementos centrales. El tema de la ilustración es muy importante, sobre todo el tema de la salida y de la culpable minoridad, cuando vayamos a ver a Hegel y este tipo de cosas, porque ahí ya sale del micromundo burgués y pasa al macromundo político de los pueblos. Y ahí llega a decir, con este mismo argumento, Hegel, dice, los pueblos son culpables de su atraso. ¿Por qué? Por el mismo motivo que dice Kant, por pereza y cobardía. Y muchas cosas más que vamos a ver ahora. En el medio tenemos algo que tiene que ver con el programa, que es el tema de la serenidad. Tengan en cuenta que en esta unidad, digamos, nosotros estamos metiendo la cuestión de la serenidad. Acá estamos hablando de lo que estamos planteando. Racionalidad, ciencia, sujeto, verdad, razón y ilustración, ¿no? Y acá el tema de ciencia, sujeto, ciencia, sujeto y racionalidad e ilustración, aparece el tema de la serenidad. Yo le comenté un poco que había que centrar en 4 o 5 puntos que yo se había dictado, o sea, la huida interpensada. ¿Qué significaba la huida interpensada? ¿Lo han leído eso ustedes? ¿Qué significa eso? Léanlo, no importa. No hace falta que me lo digan. Cualquiera, no habla de que el hombre tiene la capacidad de pensar. A ver, Que tiene la capacidad de pensar, pero muchas veces elige como el camino más rápido. Y evita eso, que conecta un poco con el tema de la técnica que viene después. Que es que la técnica soluciona los problemas un poco más rápido y a veces avanza mucho más rápido que la capacidad del hombre de vivir avanzando y comprendiéndola. Eso es. Sí, usan la perla. No, porque no habla. Que no hay... No hay internet. ¿Qué pasa? No hay internet para mirarlo. ¿Cómo? No hay internet para mirarlo. Me acuerdo. El papel. Internet es ese tablet y lo mismo que este papel. Lo mismo No lo tengo acá. Seguimos leyendo, ¿cómo es? Acá no lo traje. Después te presto. Te voy a prestar este papel. Te voy a dar este papel. A ver, vamos a ver. ¿Quién más que te ha leído el tema de la la voy a interpretar. Datos generales. Bueno, la voy a interpretar. El hombre no, la humanidad está en un momento donde aparece la huida ante el pensar, ¿no? ¿Qué es la huida ante el pensar? No lo dejan, es código. Sí. Es como cuando comunicamos que piense por él. No choca. Lo que está planteando con la huida ante el pensar dice que estamos en el mundo moderno, estamos, digamos, carentes de pensar. Entonces, ¿cómo van a ser carentes de pensar en un mundo donde hay aviones, se construye, hay comunicación y todo esto? Sí, hay un montón de pensamientos. Acá lo dice clarito, digamos. Y con todo derecho que nunca en ningún momento se han realizado planes tan vastos, estudios tan variados, investigaciones tan apasionadas como hoy en día. Ciertamente, dice Heidegger, este esfuerzo de sagacidad y de liberación tiene su utilidad y grande, dice. Un pensar de este tipo es imprescindible, o sea, está bien. Pero también sigue siendo cierto que este tipo es un tipo de pensar peculiar, digamos. Su peculiaridad consiste que en cuanto planificamos, investigamos, organizamos una empresa, contamos ya siempre con circunstancias dadas. Acá hay un importante.
Le tomamos en cuenta con la calculada intención de una finalidad determinada. O sea, pensamos en búsqueda de conseguir finalidades determinadas. Esto es la página... Página, ¿bien? Contamos de antemano con determinados resultados. O sea, cuando vamos a iniciar un proceso, pensamos que vamos a ganar o tenemos anticipadamente algún cálculo. Este cálculo caracteriza todo pensar planificador o investigador. Semejante pensar sigue siendo cálculo, aun cuando no opere con números ni ponga en movimiento máquina de sumar ni calculadora. Finalmente tenía todas las computadoras, pero digamos ya se estaban practicando. El pensamiento que cuenta, calcula posibilidades continuamente nuevas, con perspectiva cada vez más rica que la misma. El pensamiento calculador corre de una suerte a la siguiente, sin detenerse nunca a pararse a meditar, ¿no? O sea, el pensar calculador no es un pensar meditativo, no es un pensar que piense, y acá viene, ¿no? En pos del sentido que impera en todo cuanto es. Esta es la palabra clave. Esta es la relación clave. Vuelvo a decir, el pensar calculador, o sea, pensar en buscar un resultado cotidianamente, y si no lo encontramos como hacía ella, pensar y buscar el camino más fácil. Sí, es más complejo que pensar en el mecanismo más fácil. Es una forma de eso, sí, pero es pensar en busca de tener un resultado. Aquello que no me da un resultado inmediato, lo abandono, digamos. Y lo denigro y digo que no sirve. Entonces dice, el pensar calculador, que es el que domina cotidianamente la vida, forma posible. Dice, no es un pensar que piense en pos del sentido que impera en todo cuanto es. ¿Cuál es el sentido de lo que es, digamos? El sentido de las cosas es pensar, únicamente. Sin embargo, buscar el sentido de lo que sucede no es algo que acontezca en el mundo moderno. Se piensa en el sentido del pensar calculador. Esta última, a la que nos referiremos, decimos que el hombre de hoy usa el pensar. Usa el sentido. Usen el pensar. Usen el pensar, ¿cómo es eso? Usen el pensar del sentido que de alguna forma nos puede inquietar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido del pensar calculador en esta etapa? Buscar un resultado inmediato. Si no lo encontramos, ¿qué hacemos? Buscamos un camino para buscar un cálculo y un resultado. Vamos a la búsqueda de resultados cotidianamente. No nos interesa qué pasa en el medio, el sentido de todo, sino lo que sucede. Una simplificación absurda sería, un juez no busca la justicia, busca una sentencia. Digamos, una forma de ver políticamente qué sucede en la justicia, digamos, esa. Los caballos. No, pero por todo, busca una sentencia. No busca una justicia en ese sentido. Digamos, vean, qué sé yo, una obra bastante entretenida, simple, no de cartoon, y la de Jackie Vanzetti, donde, digamos, nosotros en realidad, el fiscal dice, yo necesito sentenciar esto, no me interesa, pero esto es falso, no importa, dice el tipo después, el fiscal. Dice con toda la realidad, que no importa, es que no importa, digamos, necesitamos una sentencia, rápido, o sea, digamos, lo dice Zaffaroni, digamos, también. Digamos, ese es el tema. Digamos, sería buscar el sentido sería la justicia. Lo buscaba Platón, pero a Aristóteles no le interesaba la justicia. ¿No? Ese es el tema, Platón decía, a los profesores les interesaba la justicia. Bueno, dice, pensar en ser mismo. Es suficiente que nos demoremos junto a lo próximo. Y digamos, y que meditemos acerca del más próximo, acerca de lo que concierne a cada uno de nosotros. Aquí, ahora. En el caso de que nos estemos dispuestos a meditar, ¿qué es lo que nos sugiere esta celebración? Recuerden que estaba en un homenaje que le hacíamos a un músico amigo que había fallecido. Dice, si reflexionamos sobre este simple hecho, pararemos mientras de inmediato en el hecho de que la Tierra llueva, o sea, ha dado a luz grandes poetas. Pensándolo bien, se ve enseguida que la Alemania central, bueno, Nos tornamos pensativos. No depende del florecimiento de una obra cabal, del arraigo a un suelo natal. Y acá aparece algo que se engancha con el pensamiento de Kusch, que lo vamos a tomar
y que lo dijo Luis, lo he dicho yo varias veces. Todo pensamiento filosófico es un pensamiento situado. Y acá está diciendo también lo mismo. Que nos tomamos pensativo y preguntamos, ¿a ver qué es el florecimiento de una obra cabal del arraigo a un suelo natal? Está pensando en Alemania, pero está diciendo que es un pensamiento situado, la filosofía. Somos plantas, nos gusta el herbicidio que debe salir con las raíces de la tierra para poder crecer en el éter y dar fruto. Digamos, es curioso, como esta nación somos plantas, después es cierto también, digamos, con el concepto de el popolo y el maíz, ¿cierto? Del tema del maíz. Pero bueno, dice, para que el hombre debe poderse elevar desde la profundidad de la tierra natal al éter, prácticamente lo mismo. Digamos, sabiendo de que el éter, digamos, como que es un nacimiento, ¿no? Entonces, esta significa aquí aire libre, del cielo alto, todavía esta región del espíritu. Y si será todavía esta posible evitar el hombre, aún prevalece el espíritu meditativo en el país, hay todavía tierra natal y fecunda raíces sobre su suelo, ¿puede el hombre fijarse y tener arraigo? Dicen muchos alemanes, esto hablando de Alemania en 1956, de Europa, devastada, ¿no? Digamos, y que había pasado una historia terrorífica. Otros muchos cuya tierra natal fue conservada y mirados sin embargo. Y acá también, no voy a hablar todo de nuevo, acá plantea el concepto de que corremos, el riesgo, no solo los alemanes, sino que toman el ejemplo, sino todo el mundo de ser inmigrantes en nuestro propio suelo. Porque habla del tema de las comunicaciones, que nos dicen todo lo que debemos ser, lo que no debemos ser, y que de pronto, sin tener un suelo, sin tener arraigo, corremos el riesgo de tener un pensamiento que no nos sirve. Tengan en cuenta que algo analógico que está también en el libro como Hospital Verde, plantea, digamos, una noción muy clara, dice, ¿qué es la patria? Digamos, la patria es el lugar de las ideas, ¿viste? Y las ideas nuestras, 1850, como Hospital Verde, que tiene una avenida, y además participó en la Constitución de 1896, dice, la patria son las ideas. Y acá no hay ideas en ese suelo. Las ideas son en Europa, dice Verde. Por eso somos europeos. Acá no hay nada, acá hay barro nada más, acá hay tierra. Dice, somos Europa, las ideas están en Europa. Y en eso coinciden toda la generación, digamos, del 37, digamos, que es una generación que nació unos años antes, ¿no? Que es desde Mitre, digamos, hasta Roca, ¿no? Hasta Roca como el niño mimado de Sarmiento también, ¿no? Alemania. Más abajo dice, nos tomamos más pensamiento, ¿qué sucede aquí? Que no, entre lo mismo que respuesta. El arraigo del hombre de hoy está amenazado por ser más íntimo. Aún más, la pérdida del arraigo no tiene simplemente causar un desastre destino. Reside solo en la negligencia y la superficialidad de vida personal. La pérdida del arraigo procede del espíritu de la época en que nos ha tratado que es el espíritu de la época del pensamiento calculador. Es decir, este es un alegato contra la técnica, contra la tecnocracia. O sea, este es un poco gran parte del tema, digamos, que está planteando Heidegger en todo esto. Porque dice, bueno, ese pensar calculador no piensa en el sentido en pos de cuál el hombre debe ser. Heidegger es el que plantea también la necesidad de que el hombre vuelva al pensamiento griego en la búsqueda del sentido del Platón, de preguntarse qué es. Sigue adelante y plantea, está hablando de la atómica, está preocupado con todo eso, está todo. En la página siguiente dice, el poder oculto de la técnica moderna determina la relación del hombre con el hombre. Ese poder determina, o sea, la técnica domina al hombre. O sea, el hombre somos nosotros, en lo cotidiano. No tenemos todos un aparatito de eso, y estamos desesperados con tener el más nuevo. En apenas 2 decenios se han conocido tanto en la física cuanto en la química. El suministro inmediato de las nuevas energías, la enfermedad, así, la pregunta
fundamental de la crisis de la técnica contemporánea es no de dónde se proveerá la cantidad de oyentes. La pregunta decisiva es, ¿de qué modo podemos dominar y dirigir las inimaginables magnitudes de la energía? Entonces, bueno, plantea todo, dice, también plantea, voy a buscar este punto para acá, acá viene. Pero luego por la atómica, dice sí, bueno, digamos, él dice también en contraparte, que usted no importa, digamos, ustedes si la van a encontrar, pues, que yo, digamos, acá donde dice, la técnica nos invade, pero no podemos decirle no a la técnica, ¿no? O sea, la técnica está entre nosotros. Dice, sin embargo, el pensamiento meditativo requiere que nosotros nos comprometamos en algo que en primera vista no parece que nos afecte. Hagamos una prueba. Voy a leer textualito por muy interesante. Para todos nosotros las instalaciones, aparatos y máquinas del mundo técnico son hoy indispensables. Para uno es mayor y en otro menor. Sería necio arremeter ciegamente contra el mundo técnico. Sería miope querer condenar al mundo técnico como obra del diablo. Dependemos de los aspectos técnicos. Nos desafían incluso a su constante perfeccionamiento. ¿No? Está claro. Eso da reviejo. ¿No? Sin darnos cuenta, sin embargo, nos encontramos tan atados a los objetos técnicos que caemos en relación de servidumbre con ellos. ¿La ley esta parte? ¿Cómo? Bueno, podemos usar los objetos técnicos, digamos, sin darnos cuenta, sin embargo, que nos encontramos tan atados a los objetos técnicos que caemos en relación de servicio. Esto tiene mucho que ver con lo que vimos también en la cita anterior del institutismo básico, del europeísmo, y cómo transforma. El sujeto, digamos, se transforma en un objeto. O sea, la objetivización del mundo moderno. O sea, que acá plantea que sin darnos cuenta, estamos tan atados a los objetos, a las cosas, que caemos en relación de servidumbre con ellos, ¿no? O sea, cuando podemos decir así, sin grandes problemas, que somos una interfase entre el iPod 1 y el iPod 5, ¿no? O sea, que lo que progresa no es el hombre, sino la técnica. El hombre es un intermediario y casi una relación de servidumbre, que va a correr y se cobra para comprar. También podemos hacer otra cosa, está bien el tema, ¿no? Podemos usar los objetos técnicos, algunos de ellos, de la forma apropiada, pero manteniéndonos a la vez tan libres de ellos que en todo momento podamos desembarazarnos de ellos, cosa casi imposible en el mundo moderno. En el mundo moderno, digamos, el hombre acumula todo, acumula cosas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El mundo de los objetos le da de alguna forma una cierta seguridad al hombre burgués, al hombre de la ciudad, a nosotros en general, al mundo de la sociedad, o sea, al mundo del mundo racional. ¿No sé? A la vez se pregunta si no es inseguridad dejarlo. ¿Cómo? A la vez se pregunta si no es una inseguridad dejarlo, ¿no? Acá. Podemos usar los objetos tal como deben ser aceptados, al mismo tiempo que estos objetos descansen en sí, como algo de lo más íntimo, y propio de nosotros mismos, que no nos conocemos. Podemos decir sí al inevitable uso de los objetos técnicos, y podemos a veces decirle no, en la medida que rehusamos a que lo reciba, de modo tan inclusivo que doblegue, confunde y finalmente debate nuestra existencia. Si decimos sí y no, digamos, no se convertirá en esta relación en equívoca e insegura. Todo lo contrario, dice. Nuestra relación con el mundo técnico se hace maravillosa, simple y apacible. Dejamos acá la comunidad para algunas cosas. O sea, acá lo que está diciendo, los objetos, las técnicas, las cosas, nos llaman imperiosamente, necesariamente a ser utilizados. Nos convocan, nos llaman,
y de hecho tenemos una relación de servidumbre. De hecho, parece que los sujetos son las cosas, ¿no es cierto? Y nosotros somos los objetos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vamos a nuestro puesto de trabajo? Tenemos la computadora, tenemos todo, tenemos la carga de mail, así casi como una cuestión, casi sin pensarlo, ¿no es cierto? Es lo que hacemos todos. Desesperados, nos desesperamos al borde de la histeria y no llega a arrancar la computadora y tiene un permite cuidar, se consiga algo y comprar un librito o no, qué sé yo, o la tirás y volvés a... Pero no importa, eso Parece como silencio. No, yo no me muero con la... bueno, Vivíamos. Sí, pero... Jugamos a la vivíamos y no ponen el tema que no sean... No, porque no, antes. pero uno se manejaba con los llamados elementales. Pero vivíamos sufriendo. A ver. No, adaptado totalmente. Tenemos que hacer cola. Mi abuela nunca sufrió por no Y tener vivieron más que teléfono. nosotros. Y es más, no atendía el teléfono. ¿Viste? Bueno. Porque veía una cosa negra ahí, es cierto que... No, y mucha gente no conoció. Lo mismo pasa ahora con la computación, cuánta gente no alcanza. Yo tuve una experiencia también de una oportunidad que tuve en una provincia donde hacían unos cursos de capacitación, alguna gente, digamos, y uno de los porteros de la casa de gobierno, el tipo te daban cursos de informática, bibliotemática, todas estas cosas. El tipo decía, no, pues, mire, con todo esto para mí, eso no, para mí, la televisión es muy particular, ¿no? De contar después una de las profesoras, digamos, que a ese mismo tipo, le dice, no, serio, digamos, tenés que, ¿por qué no? Porque esa negación del miedo también a no poder manejar los códigos nuevos. No, mira todo. Yo he visto un expediente donde un tipo de un juzgado decía que pedía, cuando yo tenía la computadora a su lado, pero todavía no había abierto, digamos, estaba pidiendo la letra A de un léxico, ¿no es cierto? Porque, y tenía un terrible callo en el dedo, en el meñique, digamos, porque decía que había puesto un corcho, pero se lo rompía y terminaba, se había formado una callosidad, ¿no es cierto? Venía a traer una experiencia para poder, no importa, alguien sugiere una idea que ponga la W que se usa poco, digamos, en lugar de estar, digamos, solucionar el problema, porque a eso no apareció nunca, es más, apareció la computadora en el medio. Pero digamos, esas cuestiones, digamos, en ese sentido de la técnica, donde el hombre deja de estar delgado, digamos, es toda una cuestión. Pero plantea una cuestión de decir, bueno, tengamos el valor y la interés de hacerlas a las cosas, dejarlas ahí, dejarlas, hacerles saber, ya que son sujetos, hacerles saber que son objetos, ponerlas en su lugar, invertir el orden objetual y pasarlo de sujeto a objeto, hacerles acordar a las cosas que son objetos. ¿De qué forma? Apagándolas, utilizándolas en la medida que lo necesitamos. Pero además, aún calladas, las cosas fantasmagóricamente nos van a seguir convocando y llamando. Bueno, me prende. Te está llamando tu tía, te está llamando tu novia, te está llamando tu jefe, te está llamando algo, y no está, algo importante te están por avisar y vos no lo tenés. El profesor que manda los domingos a la noche. No manda, bueno. Pero vos que la tenés y no lo podés abrir. Ahora abrió. Ahora abrió. Hay que pegarle a la ley. Ay, hola, qué horror. Qué horror. Y no sé, mi mamá estaba escuchando cuando llegué pero no sabe que no todo el mundo tiene computadora y hay gente que la tiene y no la sabe usar. Es verdad. ¿Cómo hace esa gente para inscribir a sus hijos en la escuela? Esa es la opción, que no todas puedan. Bueno, Ellos son sobras. Los que no saben, son sobras de la sociedad. bueno, también estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Claro, bueno, por eso sí. Acá no hace falta equidad, ¿qué es esto de equidad, igualdad? Acá en la provincia se encoda con la partida y todo. Claro, bueno, Gonzalo mató. Ese era. No, pero acá... No, acá lo que se quiso ¿Hace dónde? fue el sistema de salud escolar hace 15 años atrás. Y bueno, la mayoría de los docentes teníamos un vértigo al mouse, que Dios mío, porque
se le iba la flecha de la pantalla, no sabía qué pasaba. Te decía a la chica, mira, si se te borra todo. Y vos habías que estar 5 horas cargando planillero de números que querías matar. Nadie quería hacer el curso de cédula. Entonces, cuando venía el director decía, vos, cuando te des ya, si alguien quiere hacer el curso de vida libre, los primeros tiempos, porque yo me senté en la máquina que odiaba, además que odiaba esas máquinas, mis hijas tenían la de casa y yo ni la tocaba, hacía ese aparato infernal apagado, y yo le decía al profesor, lo enciende porque no sé de dónde se prende. Esa era mi postura. Bueno, pero también También la técnica se revela. Sí, no, además era un programa que era muy cerrado, como el que tienen ustedes. El programa guaraní, en el que llega un alumno inscrito o no inscrito, si le pueden poner puntajes, si no le pueden poner la nota, es muy cerrado y bueno, ustedes pues encontrarán cómo van a hacer para poner a los chicos que no están invitados. Bueno, pero esos profesores no se al profe que te lo dice en la primera clase. Si no estás derrotado, andate. A los 10 minutos después de las 12 Ahora, como vimos acá, le encontramos soluciones que no son técnicas. No, tenemos otra solución que no es técnica. Cuando estaba, por ejemplo, con Anel, que apareció y había la mitad de los estudiantes eran alumnos provisorios. Aparecían en el examen de la lista como provisorios. Nosotros no estamos arriba de provisorios. Digamos, ustedes cursan, ustedes están anotados, lindo. No están anotados, lo agregamos. El que no, digamos, bueno, vamos a buscar después la trampa del sistema. Se anotan todo como libre y le ponemos la nota como regular. ¿No? O sea, buscamos soluciones. Pero bueno, no importa, es un tema de la historia negra del libro, ¿no? Digamos, pero no importa. Pero es así. Pero ahora, volviendo a ese tema que es más simple, Heidegger no habla de temas complicados, sino que habla de lo cotidiano. Habla de lo cotidiano que domina nuestra vida, ¿no? Que se corte la luz. ¿A quién no le produce que llegó a su casa? Se cortó la luz y se produce un fenómeno de desestructuración, digamos, terrible. Igual es una misa. ¿cómo viene el chico a traerme la cita si no hay luces en todo el barrio? No tiene nivel. Más feliz, más tranquilo, con la panza vacía y duerme mejor. La familia le pone la luz de emergencia en la cocina. Y yo le digo, si se corta la luz, no puedo ver bien. Disculpe. Disciplina. Digamos, volvamos. Llegamos al punto que dependemos tanto de la tecnología que creemos que las cosas más simples, que se pueden hacer de la manera más simple, no las podemos hacer por falta de tecnología. No, pero el problema es que la solución aparece. Pero el problema es que hay una relación inmediata de dependencia tan grande que ante la primera falla estamos ante una situación de angustia y de desestructuración sorprendente, inevitable, terrible, que marca nuestro grado de relación y servidumbre con la técnica. O sea, con el gas, con la luz, con la computadora, en fin, con la televisión. Se nos compara la televisión, ¿qué hacemos? Uy, como trinquero. ¡Qué horror! No, pero fuera ese tipo de cosas. Porque, ¿qué pasa? Porque ese convoque de la técnica nos convoca también al tema de no pensar, no criticar, no tener pensamiento propio, porque de pronto cuando uno se pone a ver estúpidamente, digamos, como digo, los programas que digo, o cualquier serie en general, vamos a ver qué nos da. Nos dan inclusive elementos terribles, una vida paciente de policiales terribles, digamos, hasta hay un mensaje de todo eso también cotidiano, continuamente, que nos convoca a verlo, porque nos lleva la sucesión de temas a ver cómo termina. Termina bien,
donde siempre el malo, que es malísimo, ¿no es cierto? En este caso, que siempre tiene características negroides, o narcotraficante, o latino, o cosas por el estilo, es castigado, ¿eh? Islámico, también islámico, con ejercicio de la tortura. Claro. Con ejercicio de la tortura. O sea, aparece una serie de códigos donde de pronto nos parecen comunes. Con lo cual es muy terrible. Digamos, obviamente, si de pronto agarramos y queremos leer un texto de Borges, digamos, vamos a entrar en un nivel absolutamente distinto a la situación que tenemos en eso. Muy bien. Acá lo que dice todo esto es que, obviamente, hacer y leer Borges, o hacer y leer no lo decía Heidegger, digamos, es un esfuerzo que se hace rápidamente prender la televisión. O sea, hay una cuestión de temple, de necesidad y de esfuerzo ante la técnica. Si queremos ver un programa televisivo, una película, obviamente puede ser muy interesante, digamos, es otra cosa distinta. Pero ahí le elegimos. ¿Cuántos de nosotros, el famoso zapping, es una forma de cómo domina la técnica? Porque ya el zapping parece un tema alucinante también del tema de la técnica. O sea, es que no es que vamos a elegir lo que vamos a ver, sino que desesperadamente buscamos encontrar algo que nos puede gustar y que se nos da casi mágicamente. Es decir, ahí como la técnica se independiza completamente del hombre, actúa y domina sobre la voluntad del hombre. Bueno, él ha proponido dos cosas: apagarlo y hacerle saber que podemos vivir sin ellos. Que eso significaba un esfuerzo, porque nos iba a seguir amando secretamente aquí la persona. No, yo hace 8 años que no veo la tele. ¿Cómo? Yo hace 8 años que no miro la tele. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se informa? Y seguir viva. Estás viva, ¿no? Sí, Estás sí. viva. ¿Reviviste? Sí. ¿Tenés una gran infelicidad? No. No, para nada. Para nada. No escucho nada. ¿Eh? No importa, independientemente de actitudes de nosotros que somos seres singulares, digamos, que están estudiando arte, tienen otro tipo de sensibilidad, tenemos una actitud de digamos, el Heidegger lo estaba planteando en 1956, tipo polémico, muy polémico, digamos, se estaba planteando el tema de la técnica en este sentido del mundo moderno. Se estaba preanunciando cosas que están sucediendo hoy cotidianamente, ¿no es cierto? Es decir, entonces, ahí es donde está planteando un poco. El sentido, y acá hay una cuestión, dice, el sentido del mundo técnico se oculta, y se aparece como oculto. Pues esta ficha nos detenemos un poco, digamos, se oculta. Ahora bien, si atendemos continuamente nosotros al hecho de que todas partes nos alcanza el sentido oculto del mundo técnico, o sea, el sentido oculto del mundo técnico que nos llama imperiosamente a ser utilizado, nos daremos al punto en el ámbito en el que se nos oculta, que además se oculta en la medida en que viene precisamente a nuestro encuentro, o sea, que nos enfrenta cotidianamente. Lo que así se muestra y al mismo tiempo se retira, o sea, es el rasgo fundamental de lo que denominamos misterio. O sea, hay algo misterioso que podemos contar y podemos revelar. Y tener, digamos, denomino la actitud para la cual nos mantenemos abiertos al sentido oculto del mundo técnico, la apertura al misterio. Dice, bueno, develamos, veamos qué pasa. Ella en 8 años comprobó la apertura al misterio. El misterio era no utilizar la televisión por un tiempo. Digo, repetir el ejemplo de ella, digamos, en ese sentido, o sí, depende de lo que era que quería. Pero aparece el tema. Pero entonces, acá aparece el tema que dominemos a las cosas, eliminemos los factores subjetivos y volvamos que lo vuelvan a ser objetos y hacerles saber que los objetos somos nosotros. Porque las cosas, digamos, nos objetivan a nosotros. O sea, todo el mundo técnico nos contra nosotros. Bueno, sabemos perfectamente que con esto nos controlamos. Es un elemento de control y de dominación, digamos. O sea que es un punto, digamos, clave en todo esto. Y él planteaba que el tiempo y el espacio, o sea, el tiempo, el espacio y la decisión de usar o no usar, o usar las cosas solo cuando son necesarias, son clave. Digamos, tomemos distancia para no escuchar esa vocecita fantasmal que nos impera a su uso, digamos. Y eso significa empezar a tener una serenidad para con las cosas. De ahí, no,
digamos, un texto muy interesante, muy lindo, digamos, que en principio, digamos, es para nosotros ejemplificante. Digamos, a menos para ver cómo juega en esta primera unidad. En esta primera unidad, digamos que prácticamente con el texto de la serenidad quedaría cerrada, ¿no? Porque en un programa tendríamos Heidegger, la serenidad y el último punto de vida. Bueno, arrancaríamos acá con los otros temas que serían Leopoldo Sea y Hegel. Discurso de la marginación de la barbarie, el eurocentrismo. Acá, digamos, ustedes en el texto de, en este texto, ustedes tienen el capítulo 8, ...8, 20, 21, 22, 23, el libro, sí. Pero además tenemos también la instauración de Europa en América, que yo se lo voy a mandar. Digamos, ese es un texto también, que también tiene Alberto y Sarmiento. Ese no se los he mandado. Eso está en el libro. Eso está en el libro. Lo que ya les mandé es Leopoldo Sea y Hegel. A mí no me llegó. Me mandé a todos. El deseo no me llegaron esto. Me llegaron esto. El manifiesto. Bueno, te debo aceptar eso, porque estaba en el mismo correo. Debe ser el mismo paquete. Me voy a fijar, pero... Mandé por separado nada más que la crítica de ilustración. Sí, porque estaba con uno que no se podía ir, ¿no? Sí. No, acá, pero yo tengo uno que no lo puedo ¿Lo tenés ahí? Pero no envío para acá. Ah, bueno, pero no, digo, no. Sí, es decir, digamos los otros textos. A ver. Para reproducir acá está. Me mandé. A ver, escuchen un poquito porque lo que mandé va todo junto. Lo mandé a todos. Mandé el cronograma de filosofía para un poco tener un continente. La guía de preguntas de Descartes. La guía sobre el texto del manifiesto. Que sería la guía del manifiesto comunista. Guía teórico de modernidad estética. Manifiesto del Partido Comunista. Y sea eurocentrismo. Y el romano. Que es Hegel, filosofía de la historia. Esos serían los textos que, de alguna forma, lo que hay que leer en el tema de la lectura es sea eurocentrismo y Hegel, filosofía de la historia. Y las guías que son las guías, no, son guías para ir siguiendo la lectura de esos textos. ¿Está? Entonces son los 7 textos que mandé, que digamos, hay un cronograma, una guía, 2 guías, 3 guías, y 3 textos, de los cuales hay que leer solo 2, porque con la guía del manifiesto comunista es suficiente, y lo vamos a ver acá. Lo que hay que leer es sea, eurocentrismo y Hegel. De todos modos, el manifiesto comunista es muy sencillo, muy interesante, digamos. Es muy sencillo y muy interesante, proyectar el mundo unido, ¿no? Digamos que a la razón, en el sentido de plantear el tema de Marx, vamos a aclarar una cosa. Marx, no se preocupen tanto por los textos, yo vuelvo a enviarlos si quieren, pero lo han... Mira, te aclaro algo. Yo tengo este, mira. ¿Viste? Este es el eurocentrismo. Sea, sí, Leopoldo Sea. El eurocentrismo es ese. Es el Leopoldo Sea. A mí me lo copió en la cabeza. Bueno, es un misterio de la técnica, ¿viste? A vos se te oculta, a vos eso te pasa por no ver televisión. Por no ver televisión, te castigo la técnica, te tiene marcada y tal te manda las cosas mal. No, yo mandé todo igual, así que digamos, no sé qué pasa, qué cosas traen esta. Bueno, no detengamos tanto en eso. Si quieren después antes de irnos, revisamos, si quieren dedicamos unos minutos para ver qué hay y no hay, pero no está en medio de la casa. Marx, digamos. Marx es clave en el pensamiento del occidente europeo. No solo por la importancia y la relevancia de su pensamiento y su especulación filosófica, sino también por las revoluciones políticas que ha tenido las revoluciones en la historia del pueblo. Marx es el tipo que hace con más precisión. Dejen de joder con eso, ya está, yo lo vemos. La decoré con la pelota. A ver, Me pareció la idea de
Pero los americanos están todos viendo lo que están. Viendo todo. No necesitan nada en este momento. No vean nada. Nos queda escasa media hora, digamos, no hace falta ver nada. Vemos si quieren, nos quedamos unos minutos más para ver los problemas que hay, los temas que hay, los que llegan. Vamos a ver. Marx, Carlito Marx, conocido, digamos, era un cigarrista, era un hombre que la pasaba bomba, estudiaba en la biblioteca de Cambridge, digamos, tranquilamente escribió su Capital en Londres. Marx hace un corte del sistema capitalista como nadie lo había hecho antes en la historia de la humanidad. Plantea, digamos, bien claros algunos elementos precisos, pero estaba incluido ¿por qué? Estaba incluido por el espíritu de la época, porque nadie, digamos, ningún filósofo, digamos, puede sustraerse del contexto, digamos, en el cual está viviendo. Digamos, porque en realidad lo que hace como gestor de su tiempo, como gestor de la cultura y del pueblo en eso trata de interpretar lo que está pasando. Él analiza todo eso y por supuesto lo analiza en un marco dialéctico, que es la dialéctica. Digamos, la dialéctica es un tema hegeliano, digamos, que deviene del pensamiento que tiene una tradición, digamos, desde casi griega hasta kantiano. La dialéctica que significa la tríada que no es la tríada cristiana, sino tesis, antítesis y síntesis. ¿Sí? Son los tres elementos. Existe una tesis, a esa tesis se le busca algún elemento que se contrapone o que no cierre esa tesis, o que aparezca como relevante y como contradictoria dentro de esa misma tesis, y a partir de ahí, digamos, analizado esto, se alcanza una nueva síntesis. Con lo cual esa nueva síntesis pasa a ser una tesis. Le agrega, digamos, en ese sentido, un criterio, digamos, más práctico y totalizado. Hegel plantea todo en términos de tesis. Y bueno, Marx es un contemporáneo de Hegel, y por supuesto lo utiliza. Pero en ese momento estaba el espíritu de la época actual. Es el espíritu del progreso indefinido de la ciencia y el progreso indefinido de la humanidad. El progreso, ya hablamos antes del progreso en su momento, digamos que ese no lo vamos a tocar, sabemos que es un invento, digamos, de la revolución industrial, que se instala en el inconsciente colectivo como con el futuro de un verdadero mito. Porque si bien dudamos todos del progreso, si todos tienen alguna duda de eso, secretamente todos estamos esperanzados que el progreso en realidad funcione. Eso significa que tenemos una fe en el progreso. Una fe en algo racional, una fe irracional, que pronto, digamos, inconducente e imposible de cumplir. Lo que muestra la situación del mito en el marco racional. Pero bueno, Marx estaba en el medio de ese ambiente. ¿Y en medio de ese ambiente qué era? Era parte del resultado del pensamiento también darwinista. O sea, el pensamiento que surge también en una determinada época, en especial en Inglaterra, digamos, como Inglaterra dominante, digamos, y bueno, Darwin ¿qué hace? Lo que todos ustedes saben, escribe su famosa teoría de la evolución de las especies, digamos, y plantea una línea lineal que la línea de que la cosa va de lo simple a lo complejo y la supervivencia del más. Un progreso, pero un criterio evolucionista pautado y escalonado. O sea, la idea de lo simple a lo complejo es el problema que esa idea, digamos, dentro del mundo y de la cultura y del establishment inglés y europeo en general, pasa a ser un esquema que de lo biológico lo traslada al pensamiento social. Entonces el evolucionismo biológico se transforma en un evolucionismo social, que después se debe llamar falso evolucionismo, porque eso no es cierto que eso suceda. Que de un elemento simple surja una posibilidad de algo más complejo, digamos, que de una molécula parezca, digamos, un monito o un ser humano, bueno, hay una transición histórica de millones y millones de años de evolución. Bueno, fenómeno. Hasta ahí eso no está en gran medida discutido. Sin embargo, lo que sí está discutido, la escala evolutiva y lo social que se planteó en este momento de Europa. Que es la escala evolutiva que nosotros estamos manejando y que nos enseña a nosotros en la escuela. ¿Cómo se enseña?
era antigua, la prehistoria, o sea, pueblos que no tenían historia, prehistoria era antes de la historia, o sea, los pueblos que no tenían escritura, le daban características y cualidades, es decir, ¿cómo que no tenían historia? Sí que tenían historia, ¿en qué pedazo de historia? Era la historia de la supervivencia de la especie humana, digamos que sin esos pueblos nosotros no estaríamos acá, hoy, digamos, pedazo de historia tenían, sin embargo era prehistoria, porque no había datos, y estaba lejos. Digamos, después aparece historia antigua, digamos, ¿no es cierto? Historia moderna, historia contemporánea, todo es características ascendentes. Y todo es la historia universal, europea, ¿no? Claro, pues todo hace referencia a Europa. Marx estaba en Europa, con lo cual no tenía por qué dudar de eso, ¿no? Eso le va a hacer, eso que decimos nosotros, Europa, desde su particularidad, desde su historia particular, se universaliza, está en relación no solo con el pensamiento, sino que también está en relación con su poder político, militar, fáctico y económico. O sea, porque no solo universaliza su historia, sino que también se universaliza porque pisa en todos lados. O sea, está pisando todo el continente. Ya Carlos V lo estaba haciendo antes de que tuviera la teoría del evolucionismo. Ya Carlos V decía, en el imperio de Carlos V, el descendiente directo de Isabel la Católica, ¿no? Decía, bueno, en mi imperio, el imperio no se apaga, no jamás dejamos de tener la luz del sol. O sea, el sol llegaba en todos lados, era energético. Bueno, el imperio de Carlos V dominaba todo, dominaba África, dominaba Asia, parte de Asia, dominaba Indochina, que después fueron colonias que fueron cediendo a Francia e Inglaterra. Cuando Francia e Inglaterra reemplazan el imperio lusitano y español, ¿no es cierto? Como dice acá Porati en esto que ustedes han leído hace un ratito, ¿no? Sí, pero han leído la vez pasada, solo lo conocen y lo recuerdan, ¿no es cierto? Bueno, es el tema que Europa se de la particularidad pasa a ser universal. Sí, es un elemento central. Marx forma parte de ese territorio, ¿no es cierto? O sea, Marx cree fervorosamente en la evolución de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces piensa también la historia como un escalonamiento progresivo hacia la libertad. O sea que de pronto dice, bueno, aparecen de la pura época de la caverna, el hombre va emergiendo, pasa por la esclavitud, pasa por el feudalismo, pasa por el capitalismo, siempre como está en la lista, ¿no es cierto? Del capitalismo pasa al socialismo, del socialismo pasa al socialismo. Obviamente, se plantea un mundo en una situación, digamos, vamos a decir, interesante, muy... plantea una utopía, de alguna forma. Plantea una utopía. Lo que pasa es que la utopía, de pronto no es utópico, porque en ese esquema es tan convincente que plantea que esa utopía se va a realizar, inevitablemente por la fuerza del desarrollo del pensamiento que ha hecho de cómo debe ser la sociedad. No plantea el utopos es un mundo extraño. No, el utopos es el lugar donde se va a configurar lo que él plantea como desarrollo. Y si el desarrollo de la fuerza productiva llevan en sí una contradicción. La contradicción básica del capitalismo es que para acumular riqueza tiene que generar pobreza. No hay forma, no hay otra forma, dice. Para que alguien sea rico, debe haber muchísimos pobres que sostengan al rico. Para hacer una tortilla hay que romper muchos huevos. ¿Cómo? Para hacer una tortilla hay que romper muchos huevos. Se dice más fácil. Sí. Claro, bueno, sí. También. Básicamente es algo parecido. Sí, acá es peor, acá no romper los huevos, usted la todo el tiempo se la puede comiendo, la puede terminar comiendo. Pero acá el tema, digamos, el tema también es central de que el concepto de que es apropiación de la riqueza que produce otro hombre, ¿no es cierto? Ese es el punto. Y ese concepto es la teoría de la pluralidad, ¿no? O sea, que mientras que por un lado alguien acumula mucha riqueza porque es el dueño de los medios de producción, dice, otros que son los que producen, que son los que manejan la materia, que son los que realmente tienen el poder de transformar la materia, digamos, quedan retirados y son... Bueno, dice, en algún momento, digamos, aparecen dos niveles de conciencia, digamos, en algún momento el sistema en general va a engañar al hombre y le va a dar la sensación de que el trabajador es así por naturaleza, digamos, y entonces
da una sensación de que está en una situación de igualdad al vender su fuerza de trabajo, tal cual como, digamos, un herrero vende una espada o vende algo. O sea, como que su fuerza de trabajo ya no es, en realidad, lo que transforma la materia en general y el origen de toda la riqueza, sino que su fuerza de trabajo son la mercancía. ¿No? Y entonces, en ese sentido, dice, ese objeto, fuerza de trabajo, es lo más importante para el capitalismo, porque es fundamental, ¿qué cosa? Es fundamental de que las leyes del mercado funcionen. ¿Funcionan en qué sentido? En que tiene que haber más oferta de trabajo que demanda. Con lo cual es imprescindible un ejército desocupado. Digamos, porque si todo el mundo estaría ocupado, el valor de la fuerza de trabajo sería muy superior. Entonces es importantísimo que siempre en el mundo capitalista haya desocupados, en cantidad suficiente como para que quede regulado el valor del trabajo de cada trabajador. Para que entonces, si para 2 puestos hay 50 tipos, digamos, obviamente el patrón va a elegir, o el que elige va a elegir el que más se decante, o bueno, hay que ver qué tipo de capacidad está buscando, digamos, y además, digamos, le va a pagar lo que quiere, porque dice, mire, si no le gusta hay 50 más atrás tuyo, digamos, así que agarre con esto y se me pone a trabajar caladito y en línea, porque mañana hago otro aviso y me consiguen más a reemplazarlo a usted por la mitad del precio que estoy pagando a usted. Es más, lo estoy echando porque ya no me está gustando, me está haciendo nada. O sea, esa noción existe y funciona en el sistema. O sea, esta cuestión del mundo capitalista necesita una fuerza de trabajo. Bueno, en ese mundo Marx escribe, digamos, en este sentido, digamos, cosas trascendentes, pero además, digamos, tiene una fe inevitable en el progreso. Y que dice, bueno, este modelo se va a cambiar por su propia fuerza. Porque dice, el obrero en determinado momento va a tener que darse cuenta de que tiene una conciencia en sí. Primero el obrero va a adquirir la conciencia, digamos, en sí de que es obrero. Y que es el que produce la materia. ¿No es cierto? Una vez que logre esto, va a tener una conciencia para sí. ¿Qué significa para sí? Significa que va a pensar en grupo, para él. Entonces va a tener una conciencia gremial, política, o se va a dar cuenta de que de pronto puede tener en conjunto una conciencia para sí mismo, o sea, no solo de sí, que es obrero, sino... Y cuando tiene la conciencia en sí, se va a unir a otros obreros, entonces se va a dar cuenta que no necesita los obreros. En ese momento, dice, el desarrollo de las fuerzas productivas, en el sentido de lo que hace un proletariado fuerte, una industria creciente que tenga una cantidad importante de proletarios, digamos, bueno, va a determinar estadios de conciencia. Y decía, los estadios de conciencia se van a dar tanto más, no en el batallón de ejército desocupado, sino que va a dar en aquellos obreros mejor calificados que tienen capacidad de definir su potencial y que además van a tomar más, ser los primeros de tomar una conciencia. Eso es tomado por Lenin y va adelante con la revolución. Ahora bien, él pensaba que eso iba a dar en los países revolucionistas. En aquellos países donde estaba más desarrollado el capitalismo. Iba a ser el primero que iba a entrar en crisis, porque dice, el capitalismo no funciona. Dice, él como buen alemán, decía, el capitalismo no funciona. ¿Por qué? Porque genera una gran contradicción. Digamos, se monta sobre la explotación. Digamos, y esa montada sobre la explotación le genera una fragilidad terrible. Digamos, la fragilidad terrible que en algún momento va a colapsar. Y además tiene un problema, tiene un mal elemental, tiene una tara de degeneracencia. El capitalismo apunta unívocamente a la acumulación sin límites sin sentido. Digamos, en ese sentido, digamos, la acumulación va a ser cada vez más horrorosa. Está prefigurando el mundo de 150 años después, digamos, ¿no es cierto? O sea que 1848, sí, 1848, 2000, digamos, estaba prefigurando el tema de la concentración del poder económico y de fortunas incalculables, digamos, cada vez más concentradas, cada vez en grupos cada vez más chicos, más reducidos. Entonces dice, bueno, no había previsto el poder financiero todavía.
está prohibiendo el poder de la producción de la materia, porque más, por eso es un materialismo histórico. La fuerza nace del trabajo de la materia, de cómo el hombre transforma la materia en riqueza. La riqueza está dado no naturalmente por el rol de la plata, sino está dado en la capacidad del hombre que tiene que transformar la naturaleza en materia, en el sentido de la casi positivista. Entonces, La riqueza es la fuerza del trabajo. la riqueza pero es lo que permanece oculto, dice. Porque el obrero no debe saber que la riqueza verdadera es su fuerza de trabajo. Al contrario, hay que convencerlo que su fuerza de trabajo es una mercancía más, que forma parte de la línea de producción como una arandela o como un pedazo de harina, ¿no es cierto? Digamos, y no, es su fuerza de trabajo lo que transforma la harina en pan y la fuerza de trabajo la arandela en una máquina, no sé, o lo que sea. Entonces dice el tema, dice, pero sin embargo aparece el punto, en el sentido de que el obrero está totalmente convencido en función del sistema de que lo que produce riqueza es en realidad una mercancía, donde se vende normalmente en condiciones de igualdad. Falso, dice. Y todo el sistema que es falso, que tiene algún elemento falso, es falso en su totalidad. Con lo cual el capitalismo va a colapsar. Una gran tragedia, porque está muy instalado y es muy poderoso. Y entonces dice, el capitalismo es la auténtica prehistoria del hombre. Digamos, el momento más saciado de la historia del hombre. Dice, casi tanto más saciado que la esclavitud y el feudalismo. Porque el hombre va a estar atado a un sistema. El capitalismo no funciona. Muy bien. En este contexto más describe toda esta cuestión de proletariarismo de los Unidos y toda esta, digamos, lo da en el sentido de su propia lógica también, de que piensa que bueno, el capitalismo se va a dar, se dio de otra forma, se dio en otro lado, porque después se olvidó de un elemento central, se olvidó del elemento cultural, la cultura operada. De hecho, Marx, digamos, entre sus puntos siniestros también, porque es una decía de gama grande, digamos, esto es, aplaude con entusiasmo, lo dice sobre el colonialismo, sobre América, apunte sobre América, digamos, aplaude cuando Estados Unidos toma la mitad del territorio mexicano y dice, de esa forma, los pueblos atrasados, digamos, de América, que son España, los pueblos que habían sido colonizados por España, ¿no? Eran pueblos atrasados de América, o sea, fue distribuido por la misma forma, por el avance, y ahí sí, digamos, no alcanza a darse cuenta, digamos, la historia te permite, digamos, ver algunas otras cosas, como eso es cierto o no, cosas que llamamos hermenéutica, ¿no? Como digo, tratar de ver en su contexto cómo están las cosas. Y uno se dio cuenta de la importancia de la cultura y no se dio cuenta también de lo que estaba pasando. Y ahora se aplaude como Estados Unidos invade, digamos, a la Europa española, digamos, cuando el mito de la Europa española es un mito formado por las potencias que en ese momento estaban dominando y estaban generando y era la dominadora del capitalismo, que era Francia e Inglaterra. España queda anulada para siempre, digamos, de la historia de Europa, lo mismo que queda anulado para siempre en la historia de Europa, digamos, Portugal prácticamente, quedan afuera. Y así también, lentamente, todos los países latinos, o sea, todos los que están en contacto con el Mediterráneo. Si bien el Mare Nostrum, o sea, el mar centro de la historia es el Mediterráneo, dice Hegel, digamos, de todos modos es el norte de Europa, lo que está alejado del Mediterráneo es lo que domina y lo domina. Marx, en esto, digamos, pensaba por qué, porque decía, bueno, porque el malo de los mexicanos, digamos, que son perezosos y cobardes, digamos, de alguna forma. Algo parecido acá. Y bueno, pero, a ver, Kant escribe eso en 1884. ¿Cuándo escribe Marx todo esto? En 1848, 50 años después, no hay ni siquiera una generación, es casi un contemporáneo. O sea que pensemos que tampoco es tan extraño la influencia. Eran los dos alemanes, digamos, o sea que habían estado, Marx era más joven que Kant, pero inevitablemente, por asegurar que era lo mismo que Freud, digamos, pero lo ponía en estado de éxtasis la lectura de Kant. Es una lectura maravillosa, es impresionante, pero bueno, digamos, en este sentido, tenemos un día de la ciencia de la razón pública, la razón pura, y bueno, van a ver, digamos, lo que significa leer una página completa de todo eso, y la carga de significado que tiene cada una de las páginas. Solamente Hegel lo supera en algunos aspectos, no supera en aspectos,
no hace falta. Pero bueno, Marx en ese sentido plantea esta cuestión, ¿no? Esa gran fe en la evolución, ¿no? Digamos, hay en este, ¿se entiende este tema de Marx? Digamos, o sea, cómo es fruto de su época, cómo piensa la evolución en el sentido que es inevitable todo esto. ¿Por qué se olvida la cultura? Porque ¿dónde triunfa la revolución? En aquellos lugares, porque de alguna forma lo que estaba planteando Marx era una centralización de la economía. O sea, la economía debía ser racional. La producción debía estar en manos del Estado, de un Estado que garantice, digamos, toda esta forma de estructura, para que sea racional, la producción sea racional y no esté debatido de las leyes del mercado, ¿no? Entonces dice, bueno, fenómeno, muy bien. Eso no pasó en Inglaterra, no pasó en Alemania, digamos, tal vez por varios motivos, no tampoco como simple. Digamos, el poder punitivo, tanto alemán como francés como inglés, era extremadamente alto. Había ejército. Tienen en cuenta que hay dos factores centrales que cuidan el capitalismo. Si bien en un descuidado los órdenes eran los que oraban, los que guerrean, los que laburan, acá también hay tres órdenes. Está el orden jurídico, el orden punitivo, digamos que sería el ejército y la policía, y los que trabajan. Digamos, esos son los tres órdenes. La jurídico, digamos, la justicia que el sistema capitalista y el sistema de propiedad privada, digamos, la policía que justamente defiende que eso se cumpla, digamos, lo que la sigue apareciendo, de los cuales 2/3 de la sociedad controla 1/3 que labura. Y ese tercio que trabaja también está el jurídico, el policial, también de alguna forma es esencialmente proletario. Por eso es importante también hacerle saber su condición de proletario para el momento que sea necesario utilizarlos y usarlos para la revolución. Lenin y Trotsky lo entendieron, lo usaron, lo aplicaron y lo utilizaron. Entonces la revolución triunfa. Claro, la revolución triunfa ¿dónde? Triunfa en aquellos países donde culturalmente la situación, esto no es algo que podamos tomar como conclusión, pero es una curiosidad interesante. En aquellos países donde había ya una noción de estudio o de relación casi teocrática, o sea, el zar era prácticamente un dios, y es un dios espiritual, y porque la familia del zar representaba un linaje, digamos, ancestral que se encontraba con los papas y qué sé yo, y con los dioses. No sé, o sea, para el campesino soviético y para el zar era una especie de identificación terrible con lo espiritual, pero también era el dueño terrenal. Ni que decir que pasa en China. En China, el emperador, digamos, era alguien intocable, también lindando con lo espiritual, digamos, pero también era el que manejaba la parte terrenal. ¿Dónde pega todo esto? Digamos, en aquellos estadios donde el poder centralizado del Estado juega y es funcional. O sea que de pronto había un centralismo estatual para el manejo que no existía como centralismo en Inglaterra, en Alemania y Francia. Y pega fuerte en Rusia, que es la Unión Soviética, la primera gran revolución que abole toda la propiedad privada, todos tipos de propiedad privada, digamos, y en China. Algo más o menos igual, con distintas experiencias, bastante recientes, donde son Corsi y Corsi Editorial, digamos. Hoy alguien hablaba acá de Fukuyama y el cine de historia. Sí, eso pasaba en los 90, pero sin embargo, ahora la cosa me parece que está cambiando. Y cambió de una forma bastante distinta, sin saber hacia dónde avanza tampoco completamente, ¿no? Porque ese futuro, digamos, es posible, habría que hablar con mucho más para que nos cuente a ver que, digamos, ir a la isla de Delos para que el oráculo de Delfos nos cuente qué va a pasar después. Pero de eso ya no está ni sé dónde queda. Pero bueno, más en este sentido, digamos, plantea este tema y el manuscrito del 48, ese es un tema central, digamos. No es una convocatoria de imperfecto de lanzamiento, sino que dice, muchachos, tengan en cuenta esto. Inmediatamente se arregla con esto, pues decimos, Marx como concepto de una Europa que está en crisis, digamos, en todo esto, aparecen los conceptos de eurocentrismo. El concepto de eurocentrismo llevado de la mano de SEA. En el fondo, SEA es un mexicano, digamos, es un mexicano
norteamericano filósofo, que hay tiene una cantidad impresionante, pero fíjense cuál es el texto. Digamos, habla desde la civilización y la barbarie, ¿no es cierto? O sea, el que tiene el texto a mano puede ver donde estaba. Discurso desde la marginación y la barbarie. Es un texto hermosísimo, interesantísimo. Hay tres aspectos que tener en cuenta, digamos, para leerlo. Yo van a seguir con una guía para que lo puedan entender. Primero la noción de eurocentrismo. Él habla de la desigualdad en la igualdad. Empieza hablando del amigo de Descartes, que ustedes saben, digamos, y habla un poco, dice, ¿qué es lo que iguala? Digamos? ¿Qué es lo que iguala y qué es lo que desiguala? Dice, iguala la razón, dice que desiguala la educación. Dice, de pronto, ahí plantean dos, igualdad y desigualdad. Habla de la barbarie, habla de la calificación, y habla también de otros temas. Europa como organización exclusiva de la libertad. Y esto es importante.